Hola, buenos días nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones en equipos. Am, Dejo el equipo de a Lady a cargo. Adelante. Hola, buenos días, maestra y compañeras. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Maribela Huelicán, Xochileneida Marcos Mozo y María Leidis Carvajal Ramírez. Les hablaremos acerca de los enfoques teóricos sobre la función social de la educación. Nuestro objetivo es conocer la parte teórica de la educación y la percepción de diversos autores acerca de la función social de la educación. La educación ha sido un fenómeno social de gran relevancia al facilitar la adaptación de los individuos a los contextos socioculturales. Ya se volvió loco. Ay, una disculpa, como está No se preocupe, maestra. en PDF, le muevo tantito aquí el touch del mouse y tras. Me voy a salir. Ahí está. Vamos a exponer así. Ahí está. Okay. Bueno, la educación ha sido un fenómeno social de gran relevancia al facilitar la adaptación de los individuos a los contextos socioculturales, así como la transformación de estos en la sociedad. Esta juega un rol fundamental al permitir la preparación de los ciudadanos a través de procesos de socialización. En este marco, la sociedad precisa que la educación como fenómeno social genere cambios y lo constituya a un factor de desarrollo en lo económico, político, cultural y social. Díaz, en 2008, nos dice que la función social de la educación como preservadora, estabilizadora y controladora de la existente situación social permite transmitir, conservar, promover y consolidar los patrones de conducta, las ideas y los valores socialmente aceptados. Aquí podemos decir que la educación también es utilizada como una forma de controlar a la sociedad. Esta va ligada a los valores y a la conducta que aprendemos desde la infancia. Si no hubiera educación en la sociedad sería un caos, también no habría paz y sería muy difícil vivir para el ser humano, pero sobre todo no habría una evolución. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que es la UNESCO, nos dice que la educación permanente debe de ser una reestructuración continua del ser humano, de sus conocimientos, aptitudes y de su acción. También debe permitir tomar conciencia y desempeñar su función social a favor de lograr una transformación en la sociedad. Como bien lo dijimos, la educación debe ser continua y permanente. Todos los días aprendemos cosas nuevas, ya sea una educación formal o informal. Nunca dejamos de aprender y de reproducir esta educación. Aquí transmitimos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida a otros individuos y se convierte en una cadena de aprendizaje. Continúa, mi Bien, compañera. sí. Bueno, como vemos, diversos investigadores como Delvin, Amar, Flores, entre otros, nos dicen que presentan las funciones sociales de la educación desde las relaciones dialécticas entre educación y sociedad. Sostienen que las funciones sociales de la educación tienen gran importancia en la actualidad para el proceso de socialización en los escolares y permiten la inserción futura de la vida ciudadana de los sujetos. Como vemos, pues la educación tiene una gran relevancia dentro de la educación formal y la sociedad. Como vemos, pues aquí dice que esto nos ayuda para la interacción dentro de nuestra vida. Desde muy pequeños, pues podemos ir interactuando, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, la educación formal. Como ya lo hemos visto, la educación formal es esta parte de
cuando tienes un certificado, cuando tienes un título de por medio, ¿verdad? La educación formal nos dice que son los profesionales de la educación, la cual son los encargados desde su rol profesional de cumplir la función social que tiene la educación y la escuela. Como bien lo sabemos, pues en la sociedad igual aquí, los desafíos de la educación son el desafío del conocimiento y el desafío moral. Sabemos que pues al estar dentro de la educación social, dentro del ámbito fuera de lo formal, tenemos un gran riesgo de pues que los menores no tengan una educación tan válida, como aquí lo dice, que los valores de una sociedad se deben materializar para que se reflejen en la conducta y orienten la vida de los educados. Es preciso crear una conciencia colectiva que incite a hacer lo correcto, de acuerdo al contexto determinado e individual. Como pues ya lo decía, ¿verdad? Dentro de la formal y dentro de la sociedad, pues estos dos se van completando, pero dentro de la sociedad pues se corre un gran riesgo de que los menores, su educación pues sea de diferente forma. Puede que pierdan estos valores que se van inculcando dentro del ámbito pues de la educación dentro de la familia o dentro de pues algo formal, ¿verdad? Se corre este gran riesgo. Y como pues ya lo hemos venido mencionando al famoso Díaz, dice que el estudio de Díaz resalta que las funciones sociales de la educación se dirigen a 3 dimensiones fundamentales: cultura social, perseverar la cultura social, desarrollar la cultura social y promover la cultura social. Esto es preservación, transición y promoción de cultura social. ¿Qué nos dice esto? Pues que las culturas sociales se tienen que ir fundamentando, digámoslo así, pasar de generación tras generación, enseñárselo, ok, ya lo sabemos nosotros, enseñarlo a alguien más y así sucesivamente, pues esto se va a ir trasladando a diferentes personas desde muy pequeños para que pues esto vaya fomentando dentro de ellos. Otro de los autores menciona que él menciona que desde una perspectiva sociológica existen 4 cambios que afectan a la educación, lo que es el proceso de urbanización mundial. Este consiste en la concentración de la ciudad de la población a actividades como económicas, la creación sin precedentes de intelectuales como fenómeno demográfico masivo, la posición de las mujeres en la sociedad y la transformación del hábitat humano. Como lo mencionaba al principio, el estudio de Amar detecta que estos 4 puntos son los que afectan a la educación. Considero que, bueno, desde mi punto de vista, la posición que tiene la mujer en la sociedad no tiene gran afectación en lo que es la educación, porque como sabemos existen muchas mujeres que han sido pioneras ahora sí que de muchas, ¿cómo podría mencionarlo? Muchos avances ahora sí en lo que es tanto en lo educativo como en otras perspectivas. La que sigue, maestra, por favor. La educación social gracias. La educación social es simultáneamente la más conservadora de las actividades al pretender preservar un pasado y al mismo tiempo la más transformadora, porque en su misión orienta los desarrollos futuros de la condición humana. De esta manera, la educación es el núcleo de las relaciones entre costumbres y cambios de una sociedad pensada en lo que un orden social es y lo que quiere hacer. Respecto al autor anterior, él resaltó también que
La educación, para cumplir con su función, debe de tener 3 pilares básicos que son relacionados a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Yo considero que la sociedad influye mucho en lo que es cómo se va formando cada individuo, porque muchas veces el cómo se comporta el niño en casa es muy diferente a cómo se comporta en la escuela y cómo se comporta en la sociedad. Y les vamos a presentar lo que es una bonita frase que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, de Paulo Freire. Muy bien. Gracias, equipo. Efectivamente, la educación es el núcleo de las relaciones entre cambios que hay entre las costumbres de una sociedad y los valores que son implementados desde las aulas. Nosotras como trabajadoras sociales en el ámbito educativo, ¿se va a salir Tina, Jesse? Perdón, una pequeña gatita que tengo por ahí. La educación que es compartida desde el ámbito, desde las aulas, desde el área educativa formal, también podemos proveer nosotros como trabajadores sociales los valores que se necesitan reforzar. Comentan algo muy importante. El comportamiento de un alumno no es el mismo dentro del aula que en su casa, ¿no? Muchas veces incluso nos ha pasado como madres. Aquí quien ya es madre dice, es que conmigo es inquieto, es esto, es el otro. Y que dicen, ¿no? A lo mejor nuestras hermanas o nuestros familiares, oye, tu hijo bien tranquilo, bien atento, bien obediente, nada que ver con lo que tú nos dices, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se identifica que el sujeto, conforme al contexto, se va moldando, se va, no es convirtiendo, sino que a un niño necesitamos reforzar ciertos valores, ¿sí? Desde casa, pero también en la escuela. Entonces, para esto, ¿qué características debe de poseer un educador? Si sabemos que la educación es moldeable, la socialización nos va a ayudar a moldear, ¿verdad? Esa pequeña masa que son nuestros sujetos. E influye más cuando estamos en la etapa de la infancia o cuando están en la etapa de la infancia, ¿sí? Digamos que tenemos una pequeña plastilina. Esa plastilina se va moldeando. Esa plastilina se le da a los papás y en la casa la moldean. La regresan a la escuela, ay, vamos a remoldearla, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita un educador? Necesitan unos valores indispensables que todos debemos de tener, incluyendo en la etapa, digamos que de la secundaria, en la etapa de la preparatoria y en licenciatura, ¿por qué no? Los maestros tenemos la necesidad de ser portador y portavoces de valores, sobre todo si somos trabajadores sociales y queremos fortalecer los valores, el bienestar, perdón, en un sujeto, ¿sí? Necesitamos también cierta vocación de servir. ¿Cuáles son esas vocación para servir? Ya, caray. No sé quién anda hablando allá afuera. ¿Cuáles son las características que debemos de tener al ser llamados a una vocación? Tenemos que tener voluntad de servicio, ¿sí? Recordemos que estamos tratando con sujetos, con seres sociables, con seres que tienen sentimientos, que tienen emociones, ¿sí? Eso nos caracteriza a nosotros como trabajadores sociales, que tomamos en cuenta esa parte humana, ¿sí? Que es moldeable, que es atendida, que se debe de tomar en cuenta, ¿sí? Eso nos va a ayudar a impulsarnos, a prepararnos y en tomar en cuenta que el sujeto también tiene necesidades, ¿sí? Algo muy importante que no sé ustedes, pero en el preescolar es donde más se denota, es cuando
Niño, se metió Coco. No sé quién de ustedes cuando iba en el preescolar, su maestra siempre los estaba abrazando, siempre le demostraba cariño, ¿no? ¿En algún momento usted lo vio? ¿Sí? Yo me acuerdo que en la primaria, pero bueno. Entonces necesitamos también transmitir este valor que es uno de los más fuertes, que es el amor. Pero ¿por qué la maestra está diciéndome eso? Bueno, porque somos seres sociables, somos seres moldeables, ¿sí? Y ahí en la escuela muchas de las veces los alumnos encuentran un refugio. Imagínense una maestra que te está rechazando, te está diciendo eres un burro, eres esto, eres el otro, pues más demerita, ¿no?, su situación social y emocional. Entre otras características que la próxima semana vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ahora va a pasar el otro equipo, está presente Betsaida, Diana Juliet, perdón, Presente, maestra. Diana Juliet, Jocelyn y Nancy. ¿Están presentes? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, adelante. Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Diana, Juliet, Jocelyn Reyes y Karina Encarnación. Les vamos a hablar sobre trabajo social, concepciones en trabajo social. Creo que tiene falla con su internet. ¿No se escucha? La siguiente, maestra, por favor. Nuestro objetivo es comprender la importancia que tiene el trabajador social y su intervención en el ámbito educativo y conocer las concepciones de reproducción social tecnológica del trabajo social y disciplinar del trabajo social. Concepción liberal. Este pensamiento liberal en el ámbito educativo tiene dos metas principales. Una de ellas es el desarrollo de los estudiantes para que puedan integrarse plenamente en la sociedad y colaborar en el progreso de la sociedad a la que pertenece. La otra meta es la contribuir a la igualdad, ofreciendo a cada persona oportunidades para superar las limitaciones del grupo social en el que le tocó nacer. En esta concepción liberal nos dice que el sistema educativo es considerado motor de la transformación de la sociedad como vía para una sociedad humana. Concepción reproducción social. Esta teoría ve a la escuela como una de las instituciones sociales fundamentales para reproducir las relaciones económicas vigentes en una sociedad. En esta concepción, el objetivo de la educación tiene como meta la socialización de algunos con finalidad de contribuir a la reproducción de las relaciones sociales. La concepción tecnológica del trabajo social responde a un encuadre positivista liberal y reduccionista cartesiano que privilegia la práctica y la acción. Dicho enfoque tecnológico implica la subalternidad del trabajo social, la sumisión acrítica y reflexiva. El trabajo social es un operador de métodos y técnicas que intervienen en lo inmediato y en lo evidente. La tecnología solo representa un recurso al trabajo social mecanista de corte cartesiano, que por lo contrario, es de la fuerza de la reflexión,
que eso es lo que crea conocimiento y eso lo permite la disciplina. La otra, maestra, por favor. La concepción disciplinar del trabajo social. Kinesma, trabajo social es disciplina científica en tanto tiene la primera A, posee un saber conceptual de las problemáticas que aborda. B, realiza sistematización de su práctica. La sistematización es la problematización de conjunto de operaciones de manera ordenada, articulada y recuperada, como el desarrollo de experiencias prácticas que se obtienen datos empíricos en la práctica con una determinada teoría. Exhibe una amplia, variada y fundamentada bibliografía especializada. D. Constituye una auténtica praxis social. La praxis social, su ejercicio exige el contacto directo y continuo con la realidad social a través del trabajo directo y junto con las personas con quienes trabajan, y ahí es donde tienen sus continuidades. La siguiente, maestra. Concepciones del trabajo social, Quiros, 1999, tiene 4 concepciones álgidas, lo que es arte, ciencia, profesión y tecnología social. El arte es el servicio como el arte de utilizar recursos para sobrellevar necesidades de individuos, grupos y comunidades mediante la aplicación de un método científico para ayudar a las personas que se ayuden de sí mismas. Ciencia es la disciplina de fundamentación científica. Profesión, el trabajo social cumple valores de conceptos de profesión como el valor del conocimiento sistemático o de saber, el valor de la destreza técnica o de hacer, el valor de la apuesta del saber y hacer otro servicio. Por último, la tecnología social, el trabajo social se identifica como una tecnología social porque aplica los conocimientos de las ciencias sociales a la realidad con el fin de transformarla y así enfocar científicamente en los problemas prácticos. Uno de los aspectos que se encontró sobre el trabajo social en el ámbito educativo es que prevalecen las concepciones ligadas a la adaptación de los estudiantes al medio educativo y no a la transformación de las prácticas y relaciones al interior de las instituciones. Krusnel, 1986. Aquí nos dice que los niños o los adolescentes les cuesta un poco adaptarse a un medio educativo con transformación. La siguiente, maestra, por favor. Las problemáticas de ausentismo y fracaso escolar son atendidas por profesionales de trabajo social. Aquí lo que nos quiere decir es que nosotros podemos atender los problemas que van llevando los estudiantes. Sería todo. Muchas gracias. Ok, nada más aquí para hacer énfasis. Los aspectos que se encontró sobre el trabajo social en el ámbito educativo es que prevalecen las concepciones ligadas a la adaptación de los estudiantes al medio educativo y no a la transformación de prácticas y relaciones al interior de las instituciones. Mencionábamos la sesión anterior o hace 2 sesiones que la educación se debe de adaptar
adaptar a las necesidades del estudiante y no el estudiante a la educación sistematizada por todo el país, ¿sí? Por ejemplo, los libros de texto gratuito a un niño que se les da inglés, por ejemplo, aquí en Chilpancingo, bueno, hay una adaptación más amplia, ¿no? En español vienen los libros, muy bien, pero ¿qué pasa con aquellas comunidades que los libros vienen en español y algunos en inglés? Y los niños no saben español y mucho menos saben inglés, ¿no? Que hablan náhuatl, que hablan mixteco, zapoteco, tlapaneco. ¿Qué pasa? Pues no continúan sus estudios. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo la concepción ligada a la adaptación de los estudiantes al medio educativo, en lugar de que se adapte el medio educativo a los estudiantes. A eso se refiere, ¿sí? La concepción de la educación debe ser adaptada a las necesidades del estudiante y no el estudiante adaptarse a los medios educativos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que en cada contexto tiene distintas necesidades, culturas, corrientes filosóficas, culturales, hábitos, entre otras, costumbres. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, no es lo mismo las costumbres que se manejan. Somos 7 regiones en el estado más la sierra. Y en cada una tiene sus propias costumbres, cultura, idiomas, estilos diferentes, mucho más distintos estilos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué hay ausentismo? ¿Por qué hay fracaso escolar? Porque las necesidades en la mayoría de los contextos tienen que ver en que el alumno tiene que adaptarse al contexto y medio educativo, en lugar de que el medio educativo se adapte a las necesidades del estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la participación del trabajador social fundamentalmente es que estas necesidades sean atendidas desde la escuela. A ver, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez a usted no le dio por qué rendirse en alguna materia porque no le entendía al maestro, porque el maestro le hacía entender que era usted el que no sabía? Sí. ¿No le pasó? ¿Nunca le llegó a pasar? Sí. Nunca nos llegó a pasar, bueno, sí, nos llegó a pasar infinitas veces que nos desanimábamos, ya no queríamos entrar a esa clase, ya no queríamos ir a la escuela, ¿sí? Aunque en casa no estuvieran, se quemó, ¿verdad? No estuvieran pasando problemáticas, ¿sí? Se identificaba que el problema estaba dentro del aula, precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, el trabajador social en el ámbito educativo no solo identifica las problemáticas sociales, ¿sí? Familiares, ¿sí? O de relación social entre alumnos y maestros, sino también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa? A veces la maestra está hable y no le entiendo porque no sé de lo que me está hablando. Pero si empezamos a poner ejemplos de la vida cotidiana, buscar distintas estrategias, posiblemente el alumno tome en cuenta lo que se está queriendo decir. ¿Estamos? Entonces, aquí tiene que ver que las problemáticas, la mayoría de ausentismo, de fracaso escolar, que son atendidas, deberían ser atendidas por el trabajador social, tiene que ser identificadas desde el contexto social familiar, pero también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que está efectuando ¿quién? Los docentes, ¿sí? ¿A usted nunca le pasó que un maestro dudaba de sus capacidades o que incluso agarraba la regla y tras, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, imagínense esas prácticas, pues más allá de motivar al alumno, lo retraía, lo hacía creer que su participación no era significante, no era importante. Entonces, nosotros como seres sociables, pues nos puede afectar o nos puede beneficiar, ¿sí?
la participación, y es ahí donde nosotros como trabajador social posiblemente no le decimos, oiga maestro, es que su práctica educativa, su práctica, perdón, pedagógica no es la adecuada. Aquí el maestro soy yo, nos va a decir. Quiero decirle entonces que usted como trabajador social no es suficiente esta materia. Si usted desea trabajar en el ámbito educativo, necesita una especialización. ¿Para qué? Para identificar las problemáticas que se pueden ejercer en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también identificar problemáticas sociales de relación, ¿sí? No solamente en la familia, sino también entre alumnos y entre maestros. Nunca han escuchado ustedes, es que el maestro me odia, es que el maestro la tiene contra mí, es que siempre me está preguntando. Y a veces es todo lo contrario. El maestro está ahí contigo, está esforzándote, está motivándote, está exigiéndote, porque lo necesitas ser responsable, necesitas capacitarte más, necesitas más atención, necesitas reforzar ciertos conocimientos, ¿no? Pero no lo vemos así porque algo traemos. Ya lo trae todo contra mí, ¿no? En algunas ocasiones podemos malinterpretarlo, entonces necesitamos de un mediador. ¿Quién va a ser el mediador? El trabajador social, especializado, ¿sí? O sea, yo no les digo, no les va a servir esta clase, no, sí, al contrario. Sencillamente vemos algunas de las características que pueden influir en que un alumno se vaya de la clase, ¿no? O incluso problemas familiares. ¿Quién no ha atravesado un problema familiar que quiere desistir? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a entrar a un tema de la unidad 3, de la función del trabajador social en el ámbito educativo, con el tema de funciones generales. Adelante, equipo. Buenos días, maestra. Mi equipo está conformado por Abigail Palacios Zúñiga, su servidora, Betsaida Belén Bernardino Jiménez, Alejandro Campos Zambrano, y nos tocó el tema de funciones generales. Nuestro objetivo es dar a conocer las funciones generales y la importancia que tienen. Sus funciones. El trabajador es una figura. Es una figura que es sector educativo que se encarga de hacer Ok. El trabajador social es una figura que en el sector educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social, aportando de acuerdo con el proyecto educativo de centro elementos de conocimiento de sus alumnos y del entorno sociofamiliar. Trabajo social debe de ser además causa que favorezca la relación entre los distintos agentes intra y extraescolares, propiciando a la cooperación realizando tareas de intermediación y mediando en los conflictos. Algunas funciones de esta es detectar y difundir los recursos existentes en las zonas de actuación. Otra función, elaboración de un mapa de necesidades y recursos, ya sea del alumno en este caso. Otro sería contribuir a la potencialización de acción tutorial. Otra función es apoyo a las familias destructuradas para así facilitar la información al profesor, tutor en relación al aspecto social y familiar de los alumnos. Esto también nos quiere decir que el trabajador social debe de estar preparado para cada situación o problemática que se presente en las instituciones educativas, ya que requiere de un análisis
e intervención debidamente planificada. Dentro del campo de acción, el trabajador social establece como funciones generales de los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. Aquí prácticamente hablamos de entender la educación desde la perspectiva de trabajo social y abarca toda su amplitud y complejidad. Esto implica intervenir en los distintos roles, ya sea familiares, docentes y alumnos. Nuestro papel, naturalmente, es contribuir a la mejora de la conexión entre la educación formal, no formal y la informal y con otros ámbitos, agentes y áreas de la formación como educación para la salud, educación medioambiental, educación para la paz, formación vial, educación para el consumo responsable y sostenible y formación para la cooperación al desarrollo. Las funciones de un trabajador social desde este ámbito tienen un papel fundamental, ya que dentro de sus acciones y funciones ya comentadas, pues entran los diagnósticos y las valoraciones sociales. Esto tiene que ver todo con el contexto y entorno en donde se desarrollan situaciones que afectan o favorecen al ambiente educativo. Y aquí pues los trabajadores sociales con todo el análisis y desarrolla un diseño o un plan individualizado o grupal. Bueno, ¿me escucho? Sí. De acuerdo al trabajo social educativo, el campo de acción del trabajador social incluye al estudiante, su familia, el personal escolar y la comunidad trabajando en forma individual o grupal. Como funciones generales de servicios especializados de orientación educativa del trabajador social, es participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos. Asesorar a las familias o al representante legal del alumnado participado en su caso. Coordinar las actividades de orientación educativa y sociofamiliar que se realicen en los centros docentes del propio ámbito de educación. Y detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza, aprendizaje del alumnado, así como su propia adaptación al ámbito escolar. Y bueno, maestra, eso sería todo. Gracias. Ok. Fíjense que este tema es de explotarlo, pero sí, bien machín, ¿verdad? Hay muchas corrientes teóricas que nos impulsan, que nos dan a conocer, que nos enseñan, que nos acercan al contexto educativo, pero formal, pero también al no formal y también al informal. ¿Quién de ustedes ha hecho prácticas, ha hecho visitas domiciliarias, ha compartido pláticas? ¿Quién ha estado frente a un grupo compartiendo un tema? O sencillamente cuando estás exponiendo en el aula o cuando exponían en el aula, ¿qué tan complicado puede llegar a ser para el exponente que los demás le presten atención? A ver, díganme. Pues, bueno, dentro de niños, pues es igual de manera difícil, bueno, que te pongan atención. No les puedes hablar de una forma teórica porque a ellos los vas a aburrir, o sea, no te van a poner atención. De igual manera, los adolescentes tienes que hablarles de una manera, de otro tipo de forma, igual que los jóvenes, porque su forma de aprender o de que te presten atención, pues es distinta. En los jóvenes y adolescentes tienes que estar interactuando con ellos para que no se duerman, para que
te estén prestando atención y tanto estás interactuando, tanto ellos aprenden como pues tú vas aprendiendo la forma en la que ellos pues se van desarrollando en su ámbito que estén. Muy bien. A ver, Esmeralda. Bueno, yo creo que es un poco complicado. Por ejemplo, yo hablo de cuando fuimos a visitar a la casa del anciano. En lo personal a mí se me complicó un poco porque fue diferente. No es lo mismo cuando nos estamos comunicando con nuestros compañeros. Una, porque ya los conocemos, ya hemos convivido y como que no tenemos tanto nervios o cosas así por estar exponiendo. Y cuando estábamos allá en la casa del anciano, en lo personal a mí sí se me complicó porque no sabía la manera en cómo me iba a dirigir con ellos, cómo les iba a explicar y cosas así. Entonces en esa parte pues sí es muy distinto. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Fabi. Pues la organización, maestra, porque a veces no nos sabemos organizarnos bien y a veces uno, bueno, pues en mi caso a veces yo no tengo suficiente tiempo, pero igual trato de organizarme con mis compañeras para ver, para realizar el trabajo y pues que tengamos comunicación entre nosotras. Gracias, Fabi. A ver, Betsa. Sí, creo que la adaptación de nosotros hacia las personas es importante porque, por ejemplo, en las prácticas que hacíamos, bueno, la práctica que nos había dejado con los adultos mayores, era importante también adaptarnos a lo que a ellos se les hacía llamativo. Y, por ejemplo, tuve que buscar así como colores que a ellos les llamaran la atención y que el tema se hiciera un poco más interesante. ¿Y fue educación formal lo que tú hiciste? No, porque yo todavía no soy como un profesional. Prácticamente estoy en una formación apenas. Se denomina no formal porque no estás otorgando una constancia o una acreditación, ¿sí? Entonces, hay que saber identificar los tipos de educación. Educación formal, no formal, informal y social. Cada una de estas va a depender del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? Es el primer punto que debemos identificar todos, incluyéndome. Cuando vamos a hacer prácticas, cuando vamos a hacer talleres, cuando vamos a exponer, ¿sí? Ahí sí, en exposiciones dentro del aula, a pesar de que todavía no terminas, Betsa, o no terminan, todavía no están recibiendo un título, sí es formal. ¿Por qué? Porque se te va a dar una acreditación, una evaluación, vaya, ¿sí? A pesar de que no soy el profesional, digámoslo así, voy a recibir una acreditación. Entonces, esta es educación formal. Ah, pero yo voy a dar una plática, va a ser informal. En todas estas, formal, no formal, informal y social, se dan cuenta que debemos de prepararnos, debemos organizarnos, debemos de el material adaptarlo a las necesidades de quién, de los usuarios, ¿verdad? Si son niños, si son adultos, si son jóvenes, si tienen alguna discapacidad, o sea, todos esos aspectos los vamos a valorar antes de emitir un mensaje. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que ese mensaje tenga un impacto en su vida. Entonces, vamos a buscar, imagínate, Betsa, me dices, es que tuvimos que buscar colores llamativos. Imagínate que tu audición sean ciegos. Ah, cambia la cosa, ¿verdad? Vamos a buscar. Prácticamente nos adaptaríamos a sus necesidades.
Muy bien, entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el trabajador social no solamente trabaja la parte pedagógica. Esta es la parte pedagógica que tú me mencionas, que buscamos colores, que buscamos formas, sonidos, entre otros aspectos, ¿no? Que le llamen la atención. Sino también valorar estos aspectos sociales, en qué contexto me encuentro, qué información le quiero compartir, de qué le va a servir al usuario, de qué me va a servir a mí como profesional, con qué intención lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿sí? La educación no formal e informal y social, sobre todo tiene un objetivo de promover el bienestar del usuario, ¿sí? No descartando la formal, porque en la formal se tiene un objetivo, pues le voy a enseñar español, le voy a enseñar matemáticas, el día de hoy tiene que aprender 1 más 1 o sumar, pues tú buscas las estrategias, ¿no? Pero ese es tu objetivo. En cambio, lo informal, lo formal y lo social, tú te vas a basar en las necesidades del usuario, del contexto social y cultural en el cual éste se esté desenvolviendo. Para esto es importante tener capacitaciones, ¿sí? Ahorita no les he presionado con capacitaciones en línea. ¿Por qué? Porque la materia anterior creo que sí fue un poco intensa. Ahora sí estamos como que relajadas, ¿no? Sin embargo, es importante que sepan que es necesario actualizarnos, comprometernos en que la parte educativa, aunque no sea que quieras trabajar tú en un área formal, digámoslo así, vas a hacer tus prácticas, vas a hacer tu servicio, vas a ir a comunidad, vas a trabajar con usuarios de manera individual. ¿Por qué? Porque todavía te falta otro tiempo más. Entonces, debes de tomar en cuenta que el aspecto de la educación vas a valorar las actividades a desarrollar de acuerdo a las necesidades de tu usuario. ¿Sí? Incluso la información que le quieres brindar. Oiga, señora, pues si está siendo violentada, digamos, voy a poner 2 ejemplos. Está la tal esta Bárbara de Regil que le dice, dile a tu agresor que no te golpee, que ya no quieres que te golpee. ¿Le vas a decir eso al usuario? Claro que no. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como profesionales vamos a valorar el aspecto social, cómo se encuentra el usuario emocionalmente, cómo se siente, cómo se ve a sí misma, ¿sí? Y hay instituciones a las que podemos canalizar, ¿sí? No crean que es que yo soy la trabajadora social y yo lo debo de llevar a cabo, yo lo voy a llevar adelante. Sí, sí puedes. Sí, claro que sí puedes, pero recuerda que hay instituciones, servicios sociales, ¿sí?, que brindan un asesoramiento profesional, ¿sí?, especializado en el área. Ah, pues yo soy el canal que va a dirigir a mi usuaria a ese contexto, pero ¿cómo le hago llegar esa información? Si ella emocionalmente no se siente bien, no me va a comprender, pues estoy escuchando cómo se siente, voy tomando nota para valorar, hacer un diagnóstico. Consecuentemente, voy a diseñar una serie de actividades, pero para esto debo de conocer las corrientes teóricas, ¿sí? Otras actividades que ya fueron sistematizadas, como mencionó Karina, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta las prácticas de otros profesionales. ¿Por qué? Porque posiblemente este modelo de intervención sea funcional para este caso, ¿no? Ahí hablamos de sistematización, cuando ya hay una serie de pasos a seguir y lo vamos adaptando de acuerdo a las necesidades de nuestro usuario. Por ahí les pedí por favor que abran sus cámaras, cada uno de ustedes. Les hago una atenta invitación. ¿Sí? Ustedes ya están cerca de empezarse a preparar con los temas de investigación para su tesis. Quien esté interesado, ustedes pueden identificar que en el Instituto Educativo IESH no hay un departamento de trabajo social en el ámbito educativo, ¿verdad? Ahí está una propuesta de intervención.
créame que todas las facilidades se les va a dar ahí en el instituto, ¿sí? Porque es necesario un área de trabajo social en un instituto educativo donde hay trabajo social, donde hay alumnos. Por el simple hecho de que hay alumnos, hayan personas, se necesita un área de trabajo social, ¿sí? Entonces, la propuesta de intervención está. Quien quiera darle continuidad, ya hay una tesis, ¿sí?, de investigación. Solo hay que actualizarla. ¿Por qué? Porque el contexto educativo ya cambió, el personal administrativo ya cambió. Entonces, ¿qué? Para darle seguimiento, se identifica la misma necesidad de un departamento de trabajo social. No de la cuestión administrativa, sino de la cuestión de problemáticas sociales, ¿sí? Imagínese, en una de esas hasta ahí te quedas trabajando. Que te apasione, que digas, a mí me gusta el ámbito educativo, yo quiero conocer más. Bueno, ahí está la propuesta, ¿no? Y eso es individual. Ahora, la próxima semana ya vamos a aterrizar con las funciones del trabajador social. Ustedes ya me hicieron unas propuestas de intervención. Estamos a una semana de culminar la materia, ¿sí? Entonces, posteriormente van a tener otras materias donde vas a poderlo llevar a cabo, ¿sí? Ahorita que muchas aulas no están abiertas, entonces no se puede llevar a cabo como tal. Sin embargo, le hago latente invitación a que se esfuerce. Ya estuve sondeándolos y la mayoría que trabajan, que tienen otras actividades, estamos sobre tiempo. Entonces, me gustaría hacerles latente invitación a entrevistar a un trabajador social, una serie de preguntas para que usted conozca cómo ha sido su experiencia en el ámbito educativo, ¿sí? Precisamente donde haya un área de trabajo social, ¿sí? Ya tomaron nota, ¿verdad? Gracias, Fabiola. Gracias, Esme. Gracias a Lady. Vamos a tomar nota, vamos a entrevistar, vamos a diseñar una serie de preguntas enfocadas a la experiencia del trabajador social en el ámbito educativo. ¿Cuál es la experiencia que necesitamos conocer? Pues qué problemáticas se presentan, porque mencionaban algo muy importante ustedes. Necesitamos estar preparados para los problemas. Créanme que los problemas son lo de prepararse son lo de menos. No desvalorizándolos, sino que tú te preparas, por ejemplo, para problemáticas familiares, para bullying, para adicciones, prevención de violencia en el noviazgo, prevención de adicciones, temas de problemas generales, ¿no? Pero ¿qué crees? Tú ya te preparaste, Luis, yo ya estoy listo. No, nunca es suficiente. Siempre los problemas van a ir tomando, van a ir tornándose diferentes. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Las problemáticas están en constante cambio, ¿sí? Se presenta un problema hoy. Hace unos años los problemas que tenemos hoy no se presentaban antes. ¿Por qué? Porque antes las mujeres no podíamos hablar, no podíamos expresarnos. Ahora que nos expresamos, híjole, hasta por los codos hablamos y decimos, esta es una problemática. Se tiene que visibilizar esto, se tiene que visibilizar el otro. Entonces, hay problemáticas que todavía no son visibilizados, ¿sí? Yo tuve un problema que se me acercó un alumno hace muchos años, donde me comenta, maestra, es que no estoy bien. ¿Cómo no estás bien? No. Yo participé en el asesinato de una persona. Ah, caray, eso no me lo esperaba. A ver, ¿estás preparado? ¿No estás preparado? No estás preparado, pero debes de tener conciencia, se los mencionaba hace rato, una actitud, una perseverancia de capacitarte,
de ser consciente que no se te van a presentar problemáticas sencillas, ¿sí? Sino que vamos a estar en constante interés en conocer cuáles son las problemáticas que frecuentan mis alumnos, ¿para qué? Para prepararme y cuando ellos decidan atenderlos, ¿sí? Porque recordemos que una problemática que no es reconocida no se puede atender. En cambio, el usuario dice, es que tengo este problema, necesito ayuda. Ah, ahí sí puedes intervenir. Pero si tú estás identificando que esta persona tiene ciertos problemas y te dice, no, no los tengo, no necesito ayuda, ¿tú crees que vas a poder avanzar? Tal vez no en ese momento, pero sí vas a buscar estrategias para llegar al alumno y ayudarle a ser consciente o promover una conciencia de la problemática que está atravesando. Es lo que les decía, se va a visibilizar muchas problemáticas, ¿sí? Que violencia en el noviazgo, que embarazos no deseados, son problemas que ya conocemos. Sin embargo, hay usuarios que todavía no los ubican. No creen que están en ese problema. Pues bueno, les hago la atenta invitación a que dejen su participación individual en el foro de participaciones. Su serie de preguntas, por favor, sea consciente, póngale un objetivo para esa serie de preguntas y la van a subir en la próxima tarea que les voy a dejar. ¿Cuántas preguntas? 15, máximo 15, mínimo 15, perdón. ¿Sí? A esas preguntas tú le vas a poner un objetivo. Conocer las funciones del trabajador social en el ámbito educativo, ese es un ejemplo. Conocer las problemáticas frecuentes en el ámbito educativo del nivel preescolar, el nivel medio superior. ¿De dónde? De la escuela fulana de tal. Cuando ya hayas identificado pues a tu usuario, pues lo vas a complementar, ¿no? Pero tú ahorita me vas a poner un objetivo. Te voy a dejar otro apartado. ¿Por qué? Porque esas preguntas que tú subas, las voy a revisar y te las voy a autorizar. Ahí mismo te voy a poner en comentarios. Corrige esta, corrige la otra, o me parece bien. Si ya identificaste a tu usuario, ponle, por favor, identificar las problemáticas frecuentes de los alumnos, tal escuela, de Zumpango del Río, escuela fulana de tal, identificadas por la trabajadora social tal. Nivel educativo completito su objetivo. Ya en la segunda que van a subir con las respuestas. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues si quieres, grábalo y ya después lo pasas en la hoja cuando la estés entrevistando. Esa es una estrategia. Estás entrevistando y vas grabando. Lógicamente pide su autorización, grabando el audio, ¿sí? ¿Está de acuerdo? No, pues sí. Y si no está de acuerdo, ni modo, vas a tener que anotar a lápiz. ¿Estamos? A ver. Maestra, yo tengo una duda. Adelante. La entrevista la podemos hacer a través de una plataforma. Claro, o sea, ustedes adáptense, sí, adáptense. Yo tenía esa duda. Digo porque no conozco ninguna trabajadora en el área de educativa, entonces mi idea iba a ser hacer en una plataforma, hacer las preguntas y mandar el enlace a una página de trabajo social y ya que me contestaran. Sí, adelante. Adelante. Recuerda que tus preguntas, igual, si tú lo vas a hacer en una plataforma, recuerda que lo vas a subir primero a la de Liege, a la plataforma de Liege, para que se te autoricen. Recuerda que también debe de llevar un objetivo, ¿sí? Entonces ya tú ves si lo pones en Google, ¿cómo se llama? Questions, algo así. Y ya que te lo autorice, ahora sí lo subes y me lo mandas a mí para que yo también te lo responda. Ah, ok, sí. Maestra, una pregunta. Dígame.
Tengo entendido que es que la materia acaba la siguiente semana. ¿Sí? ¿Esta tarea para cuándo quedaría? Ahorita ya subieron, se supone que ya están subiendo la tarea de esta semana, que fueron sus propuestas de la semana anterior. Entonces, a partir de hoy, ya empiecen a trabajar. Yo voy a abrir ahí plataforma, que a partir de hoy, 16 de junio, hasta el próximo martes. ¿Para qué? Para que el día miércoles que nos conectemos, se exponga y nos demos un tiempo para hablar sobre la experiencia de las otras u otros trabajadores sociales que a ustedes les dijeron, ¿sí? Porque yo les voy a hablar de aspectos generales y específicos, teóricos y parte de mi experiencia. Pero, por ejemplo, Fabi me va a decir, maestra, fíjese que a la trabajadora social que entrevisté se le presentó esta problemática y la abordó de esta manera. Yo no lo mencioné porque hay muchas problemáticas, pero usted se va a dar cuenta de otras que hay. ¿Sí? Bueno. Otra pregunta. ¿Sí? Entonces, la entrevista es opcional que sea grabada, ¿verdad? Que sea como tal. No puede ser nada más contestar o sea, preguntarle a la trabajadora social y si no quiere que sabe, nosotros teníamos las respuestas a las preguntas, ¿verdad? Muy bien, sí. Okay, es cuestión de decirle, ¿sabes qué? La sesión, por ejemplo, se va a grabar en línea. Explicarle antes, sería en línea. O, por ejemplo, usted, Maribel, mire, si es personal, ¿puedo grabar su audio? ¿Puedo grabar? ¿Me autorizas? No, pues sí. Y que en el mismo audio, gracias por autorizarme grabar esta sesión o esta entrevista, ya sea en audio, ya sea en Zoom, a hacerlo mención, porque así usted tiene evidencia de que sí lo autorizó, o hacer un escrito. Pero si te dice Mari, no, yo no quiero que me grabes, yo no quiero ni grabar el audio, está bien, pero si me aceptas la entrevista, sí, claro, entonces vamos a tener que agarrar y anotar, arrastrar ahora sí el lapicero, sí, y ya después pasarlo a la computadora, sistematizarlo, vaya. ¿De acuerdo? Vamos a hablar. Sí, muy bien. Bueno, los dejo, creo que van a tener otra clase, o no sé. Sí. Ay, Dios mío, me despiden de